Hola, hola, buenas noches. Qué gusto verlas. ¿Están contentas, alegres en el Señor? Amén, ¿verdad? Pues más contentas, más alegres nos vamos a poner, porque Dios ha preparado una palabra para cada una de nosotras con mucho amor. Y yo estoy contenta de poder estar hoy aquí con ustedes. Bueno, como ya bien saben o se ha comentado, el tema del día de hoy es no te afanes, alégrate en el Señor. No te afanes, alégrate en el Señor. Y antes de entrar de lleno, ¿verdad?, a nuestro tema, yo las animo a que vayan preparando su Biblia en el libro de Filipenses 4:6 para leerlo juntos en un momento más. Y como lo hemos visto y lo hemos podido experimentar, cada una de nosotras, Dios, en su infinito amor y paciencia y misericordia, siempre nos habla con mucha ternura, y tal como un padre amoroso, ¿verdad? Él se goza también al vernos aquí con un corazón dispuesto. Y a mí me gustaría poner este tiempo en las manos de Dios una vez más. ¿Qué les parece si juntas oramos? ¿Me acompañan? Padre Celestial, Todopoderoso, una vez más estamos aquí con un corazón contrito, un corazón dispuesto a ti, a tu palabra, agradecidas porque tu bondad es infinita. Y es por ti que hoy podemos una vez más experimentar de tu misericordia, de tu amor, del poder respirar y aún el poder alegrarnos en tu presencia. Yo te ruego que prepares corazones para que la palabra, que es poder, que es verdad, pueda ser sembrada en nuestros corazones y pueda dar fruto espiritual. Ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a crecer más en el conocimiento de tu palabra y crecer más al carácter de Cristo. Te ruego que uses mi vida, mis labios, para que de ellos salgan palabras de sabiduría, de verdad, con denuedo, y tú cumplas tus propósitos en esta tarde, mi Señor. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues en ese mismo amor, paciencia, misericordia que hemos experimentado cada una de nosotras, que ha dispuesto su corazón a escuchar la voz de Dios, y yo lo asemejaba, ¿verdad?, como una madre hacia con sus hijos. ¿Y cuántas veces podemos llegar a decirles las cosas no solamente una vez, sino muchas veces? No te subas al sillón, no brinques en la cama, porque si lo haces te vas a caer. Y lo hacemos con el fin de creer que finalmente estas palabras serán entendidas, aceptadas y darán fruto o el resultado de un comportamiento esperado en ellos. De la misma manera, Dios nos sigue hablando a cada una de nosotras. Él en su inmenso amor nos sigue hablando de una y muchas maneras, incluso con un mismo pasaje bíblico. Él conoce el corazón de cada una de ustedes en esta tarde, aún de las que lo han de escuchar esta palabra, y sabe de qué necesitamos aún antes de decirlo. Él conoce todo de ti y de mí, Él conoce la necesidad que hay en nuestro corazón. Y es por eso el poder rendirnos por completo a Él, el disponernos por completo a escuchar de su palabra y que ésta pueda dar fruto, ¿verdad?, en cada una de nosotras. Pero antes de entrar de lleno a esta enseñanza, me gustaría compartirles una ilustración que en lo personal me pareció muy interesante. Y se trata acerca de la araña. ¿Has observado qué hace una araña? Ellas, de su mismo ser e interior, segregan una sustancia sedosa, pero llena de mucha proteína, lo que implica mucho desgaste y esfuerzo hacerla. Cada vez que lo hace, lo da todo de ella, da su mayor esfuerzo, se entrega por completo, incluso de una manera literal. Pero para ella, para esta araña que hace esta telaraña, vale la pena, porque al hacer su telaraña cumple 3 propósitos principales. El primero es que esta será su casa. El segundo será la protección para sus huevos.
Y como tercero, será su fuente de alimentación, para así atrapar otros insectos. Y debido a la gran cantidad de proteínas que segrega cada vez que ella construye su telaraña, es que puede atraer a estos insectos, puede llamar la atención de estos insectos. De manera que la araña trabaja duro para perpetuar su vida. La araña va y viene por el mismo caminito muchas veces hasta lograr lo que desea. Y en realidad es un gran esfuerzo. Literalmente da su vida y su tiempo, su dedicación a la construcción de su telaraña. Pero no obstante, cualquiera de nosotras, al ver la telaraña, simplemente le pasamos un trapo, ¿verdad? Lo hemos hecho. O la escoba, porque no se ve bien, porque es mejor quitarla. En un pestañear, todo el esfuerzo que la araña hizo fue destruido. Y hoy Dios nos quiere enseñar más por medio de su palabra, que es vida y es poder, acerca del afán, mis amadas hermanitas. Y cómo en lugar de vivir afanadas, Dios quiere llevarnos al gozo que produce vivir en su presencia, por Él y para Él. Porque todos los que estamos aquí trabajamos, ¿verdad que sí? De una u otra manera lo hacemos, incansablemente, como lo hace la araña. Y tenemos o realizamos diversas actividades que consideramos vitales, cada una de nosotras, para proporcionarnos estabilidad, tranquilidad, seguridad. Y no solamente para ti o para mí, sino para nuestros hijos. Y vemos cómo es que somos muy parecidos a la araña en este sentido. Vamos y venimos todos los días, ¿verdad? Al trabajo, la rutina, lo hacemos una y otra vez por el mismo caminito todos los días, tratando de conseguir esas tres cosas: casa, seguridad, sustento, quizás estabilidad o seguridad. Estamos entregándolo todo, cada una de nosotras, incluso nuestra propia vida y esfuerzo por un trabajo, quizás por riquezas, por deseos soñados o incluso por las cosas que nos hacen sentir que tenemos lo suficiente para lograr darnos una estabilidad o seguridad. Pero en nuestro esfuerzo por alcanzar todas estas cosas, y aclaro, no está mal trabajar, incluso la misma Biblia nos enseña, ¿verdad? El que no trabaje no coma. No es en este sentido a lo que Dios nos quiere llevar o al aprendizaje que Él nos quiere llevar, sino a no afanarnos. Que no se trata de dejar de hacer aquello que tengamos que hacer o dejar de vivir por causa de aquellos que muchas veces, que es literal, ha habido casos de personas que se sentaron a esperar la segunda venida de Jesús. Dicen, no, es que yo ya estoy esperando la segunda venida de Jesús, pero vemos que no es el equilibrio o el orden al que Dios nos quiere llevar, sino que lo entendamos a la luz de la palabra de Dios. ¿A qué se refiere Dios cuando nos enseña no te afanes? El ordenar nuestras vidas al orden de Dios hace una diferencia en nosotras, y no a lo que este mundo quiere imponer, sin olvidar el consejo de Dios y la sabiduría que Dios nos da para vivir por medio de su palabra. Porque muchas veces pasamos por alto el consejo de Dios, lo que Él ya dejó escrito en su palabra, la revelación de su palabra para vivir sin afanes, pero muchas veces no tomamos en cuenta el consejo de Dios. De manera que no caigamos en la trampa de nuestro adversario, el diablo, como lo menciona Job en el capítulo 8 al 15, se los leo rápidamente. Dice así: ¿crece el junco sin lodo? En manera de pregunta. ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada. La esperanza que deposita en el mundo, en los bienes materiales, en lo que es tangible, en lo que aparentemente te puede dar una seguridad real, será cortada.
Y su confianza es como la telaraña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella de pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Qué tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces nos es más fácil depositar nuestra confianza en aquello que vemos, en aquello que palpamos, en aquello que tenemos. Pero sabemos que a la luz de la palabra Dios nos lleva a niveles más altos. Y Él quiere llevarnos a niveles más altos. El versículo de nuestra enseñanza base lo encontramos en Filipenses 4, 6, 7. No te afanes, alégrense en el Señor, es nuestro tema. Y una vez más, Dios quiere afirmar y establecer su palabra en nuestras vidas, de manera que seamos de un corazón dispuesto a seguir su consejo. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y aún nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando leemos en su palabra, por nada estemos afanosos, te preguntas si nada es literal. Y te preguntas si realmente para un cristiano es posible vivir sin afanes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es posible? Si realmente el cristiano puede vivir sin afanes. Y la palabra de Dios nos da la respuesta y nos enseña que sí es posible, pero en tanto tú y yo tengamos a Dios en primer lugar y tengamos fe para orar a Dios y confiar en Él. El pasaje bíblico nos enseña que por nada y nada es nada estemos afanosas, sino que todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores, todas nuestras inseguridades, angustias que podamos llegar a tener, las llevemos delante de Dios con oración y esa oración sea presentada delante de Dios con fe. Que clamemos a Él, pero que también esperemos en Él y nos maravillemos del obrar de Dios en nuestras vidas. De manera que podamos experimentar ese agradecimiento ante cualquier circunstancia, mis amadas hermanitas. Que podamos estar viviendo y al creerlo y vivirlo, tú y yo podamos experimentar verdadera paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y creer que esa paz extraordinaria, no ordinaria, sino una paz extraordinaria que proviene de Dios, pueda guardar nuestros corazones y aún nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque es el poder de Dios obrando en la vida de aquellos que confían en Él, que esperan en Él, que creen en Él. No te afanes como primera instancia, no te afanes. ¿Qué es el afán, mis hermanitas? El afán es un deseo muy intenso por conseguir algo. Es un anhelo, es una necesidad, una fuerza que nos mueve a realizar determinadas acciones con el fin de lograr lo que queremos, pensando que esto es aquello que nos va a dar la felicidad. La palabra afaneis viene de la palabra griega merinao, de merizo, que significa dividir en partes. Esta palabra connota distracción, una preocupación por esas cosas que nos llegan a producir ansiedad, tensión, presión. Esta palabra bien describe a una persona que tiene una mente dividida y es literal, su mente está dividida. No sé si les ha pasado cuando hay una preocupación, una emoción, un deseo por ya hacer las cosas, por tenerlas, por acabar y quieres descansar, tu mente está dividida. Una parte de ti te dice ya, duérmete, o sea, ya cierra los ojos, no pienses en nada, pon tu mente en blanco, pero la realidad es que no es así. Tu mente sigue trabajando, una parte de ti quiere ya descansar porque sabe que necesitas descansar, pero otra parte de ti no te lo permite, está dividida, está trabajando, está luchando. Y ahí está esa falta de paz, esa falta de confianza, esa falta de fe, queriendo hacer cosas que no podemos hacerlas en el momento.
Hay una división, hay una lucha literalmente en nuestras mentes principalmente. Y la palabra de Dios es muy clara en cuanto a nos dice no aferrarnos, no afanarnos, no ser afanosas y no vivir con afán. Lucas 12, 25 al 31, si gustan acompañarme a leerlo juntas. Un pasaje muy conocido, pero sé que Dios hablando al corazón en esta tarde. ¿Y quién de vosotras, en esta tarde, verdad, aplicado a nosotras como mujeres, y quién de vosotras podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres o mujeres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni aun por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa e inquietud, porque todas estas cosas buscan las personas que no confían en Dios, que no tienen a Dios, que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Dios nos quiere llevar al entendimiento de ordenar nuestras vidas en el orden de Dios y en la prioridad de Dios. Y pensando y reflexionando en estas palabras y lo que implica en el original la palabra afán, que es estar dividida, una de mis oraciones en mi juventud, yo le decía a Dios, Dios mío, ayúdame a ser cristiana de una sola pieza. No me permitas estar dividida. No me permitas tener un pie dentro y otro fuera. No me permitas querer hacer algo conforme a mi voluntad y el otro sí deseando hacer tu voluntad. Quiero ser una cristiana de una sola pieza. Y es a lo que Dios nos quiere llevar con este consejo y exhortación. No te afanes, no te dividas. Sé de una misma mente, sé de un mismo corazón, confía en mí. No luches internamente con lo que tú anhelas, quieres o deseas, con lo que es mi voluntad y el carácter que yo quiero formar en ti. Y conozco a una persona que sí, trabaja mucho y realmente puedo considerar que es una de las mejores vendedoras a las que yo conozco. Pero ella trabaja en una empresa muy próspera, donde su horario de trabajo es de lunes a sábado. Los lunes a viernes su horario es de 8 de la mañana a 7, 8 de la noche. Y en cierres de mes, ni te cuento a qué hora salía esta persona, ¿verdad? Y los sábados también tenía un horario de trabajo complicado, creo que era un horario de 9 a 2, una cosa así. Y yo digo, pues realmente sí es muy trabajadora, es muy luchona, es muy esforzada. Pero yo me preguntaba, poniéndolo en la balanza, si realmente valía la pena tantas horas de trabajo. ¿Por qué? Porque esta persona tiene 3 pequeños, a los cuales pues realmente ve muy poco y realmente paga gran parte de lo que recibe en su trabajo para que otras personas cuiden de sus hijitos, para que otras personas eduquen a sus hijos o entretengan a sus hijos. Y realmente con un horario laboral tan complicado es difícil ser una mujer que pueda llevar en orden todos los aspectos y sobre todo darle el primer lugar a Dios, a las cosas espirituales que son tan esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Yo no digo que esté mal, yo no digo que no sea correcto, pero Dios nos lleva a equilibrarnos, Dios nos lleva a ver qué tan necesario es realmente al hacerlo de esa manera y qué tanto vale la pena. Cuando al final del día, en un pestañeo es como la telaraña. Todo aquello por lo que trabajaste, todo aquello por lo que hiciste, toda tu vida que entregaste, ¿valió la pena comparado con lo que trabajaste espiritualmente?
Y es a lo que Dios nos quiere llevar, a un equilibrio y a ser conscientes de la manera en la que cada una de nosotras podemos estar viviendo y a lo que le damos mayor prioridad. Como lo mencionaba antes, no podemos dejar de trabajar y solo sentarnos a esperar la segunda venida de Jesús, pero sí debemos ordenar nuestras vidas al orden de Dios. Y sobre todo nosotras como mujeres, ser ayuda idónea para nuestros esposos e hijos. Y sobre todo, ayuda idónea de manera espiritual. Y vemos cómo Jesús nos mostraba este orden por medio de la vida de María y de Marta. En Lucas 10:38. Vamos a leerlo juntas, si gustan acompáñenme a leerlo. Lucas 10:38. Gracias. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Yo me lo imagino con esa ternura, esa omnisciencia de saberlo todo, ¿verdad? Con ese amor, esa paciencia. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y muchos tienden a distinguir a Marta como la mujer práctica, la mujer natural, ¿verdad? Y a María como la mujer espiritual. Pero sin embargo, las Escrituras indican que igualmente ambas servían a Dios. Y el deseo de ambas era agradar a Jesús. El corazón de Marta también amaba a Jesús, también quería agradarle, quería servirle, quería atenderlo, quería recibirlo de la mejor manera. Pero Jesús hace un contraste entre lo natural y lo espiritual, y sobre todo en los tiempos. Hay un tiempo, como lo dice Eclesiastés, ¿verdad? Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene un tiempo, hay un tiempo para todo. Y es a lo que Dios nos quiere llevar a ordenar nuestras vidas y nuestros pensamientos. Que hay un tiempo para todo, hay un orden de prioridades en todo lo que hacemos, por medio de las cuales podemos servir y agradar a Dios. Las dos nos recuerdan la importancia de balancear la devoción personal, nuestra comunión hacia con Dios y el buscar agradar a Dios, tanto en los deberes prácticos, que no podemos dejar de hacerlos, que debemos de ser mujeres virtuosas, diligentes, esforzadas, trabajadoras, pero principalmente en lo espiritual. Es a lo que somos llamadas tú y yo, a trabajar en lo espiritual. Y de la misma manera debe ser para nosotras vivir balanceadas en el orden de Dios, agradando a Dios en la prioridad de quién es Dios para nuestras vidas, dándole el primer lugar a Dios en nuestras vidas y buscándolo y trabajando primeramente, ¿qué leíamos al principio? Para el reino de Dios. Primera de Corintios 3:11 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que aquel que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Seremos probadas, mis hermanitas. Cada una de nosotras seremos probadas, inevitablemente. Pero ante esas circunstancias, ¿qué respuesta le vamos a dar a Dios? Continúa el pasaje diciendo: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. ¿En qué estás estableciendo el fundamento de tu vida? ¿En aquello que palpas, en aquello que ves, en aquello que te da seguridad, o en Cristo Jesús? Mateo 6:19 dice:
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El pasaje de Mateo 6:34 dice, así que ¿qué? No nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué aprendemos con estos pasajes? No te afanes. Pues algunos, su afán puede ser el trabajo. Para algunos otros puede ser el deseo de tener hijos. Para algunos otros puede ser el deseo de tener una casa o un carro. Quizás para algunos otros puede ser el tema de los regalos en estas fechas, ¿verdad?, navideñas, olvidándonos que más allá de afanarnos en comprar muchos regalos o tener un detalle para muchas personas, ¿cuál es el verdadero propósito? ¿Y a quién estamos celebrando en esta Navidad? El nacimiento de Jesús en nuestros corazones y que Él vino al mundo por rescate de muchos. Pero sin en cambio a veces nos olvidamos de eso y nos afanamos y nos frustramos y perdemos el gozo y el agradecimiento y la alegría por lo que tenemos. Porque pareciera algo como gracioso mencionarlo, ¿verdad? Pero sin en cambio vemos las calles de Obregón y el centro llenas un día antes o el mismo 24 de diciembre, la gente corriendo de un lugar a otro, todo abarrotados, todo acabándose, buscando dar algo, ¿verdad? Y si lo podemos hacer, qué bendición, qué bueno que puedas tener para dar y mostrar por medio de un detallito el amor, el agradecimiento hacia otra persona. Pero el punto, ¿cuál es? No te afanes. Si lo puedes hacer, qué bueno, sé feliz, sé contenta, agradecida. Si no lo puedes hacer, sé feliz, sé contenta, sé agradecida. Es a lo que Dios nos quiere llevar, a ese equilibrio de no afanarnos. Y ese es el problema con el afán, que nos lleva a pensar muchas veces que el fin justifica los medios. De manera que se hacen muchas cosas para lograr aquello que deseamos, que anhelamos, que creemos que nos va a dar esa seguridad y confianza. Pero sabemos que a la luz de la palabra no es así, ¿verdad? El fin no justifica los medios. Solamente hay una sola forma de hacer las cosas y está muy clara y establecida en la palabra de Dios. De manera que se hacen muchas cosas para lograrlo sin consultar a Dios, ni el consejo de Dios, ni la voluntad de Dios para tu vida, sin tomar en cuenta a Dios o estar seguras de que realmente Él está respaldando las decisiones que estamos tomando, dándole el primer lugar a Dios. ¿Qué produce el afán, mis amadas hermanitas, según la Biblia? El afán refleja la falta de fe en Dios. El afán eso refleja. Los afanes y las inquietudes que produce la vida presente son una consecuencia de la falta de la confianza en Dios. La preocupación comienza donde se te acaba la fe. Y la ansiedad y el afán van tomados de la mano. Generan alteraciones en tu organismo, en el mío, tales como una fatiga intensa, tales como trastornos cardiovasculares, como desórdenes gastrointestinales, problemas en la piel, en la cara. También puede ocasionar los conocidos como trastornos psicosomáticos, donde no se identifican factores biológicos responsables de los síntomas de dolencia. Y yo les platico acerca de una anécdota, con algunas de ustedes lo he platicado, pero todo lo que produce el afán, la ansiedad, el estrés, van tomados de la mano y es real. Porque yo recuerdo que estando en la universidad, ya en mi último semestre escolar, pues yo inconscientemente, porque estaba dividida y tenía una lucha, y yo decía, no, yo confío en Dios, yo estoy confiando en Dios, pero inconscientemente en mi cuerpo había una lucha, en mi mente había una lucha, porque ciertamente yo estaba afanada por terminar un proyecto escolar
que era un proyecto de una evaluación muy alta y decisiva en mi materia. Y a lo cual en ese proyecto, de manera curiosa, Dios me orilló a depender solamente de Él. Nadie daba un peso por mi proyecto, literalmente ni mi maestra me apoyaba, porque como no era un tema inclinado a lo que a ella le gustaba, pues me dijo, yo no te puedo ayudar con eso, busca las ayudas necesarias, ¿verdad? Entonces yo estaba de un lado para otro, yo estaba buscando terminar, dormía muy pocas horas, 2, 3 horas en ese tiempo, y cuando menos lo pensé, mis manos, las 2 manos, se me llenaron de mezquinos. Los conté, eran 13 en mis 2 manos. Y no eran mezquinos pequeños, eran mezquinos visibles. Cuando yo los miré dije, Dios de mi vida, o sea, ¿qué es esto? A mí jamás me había pasado algo así, ¿no? Entonces me perduró por un tiempo esa situación. Y yo escondía mis manos porque me avergonzaban que las vieran, o sea, era como de, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué estoy teniendo estos síntomas en mi cuerpo? Y yo en mi mente yo decía, es que yo estoy confiando en Dios, Señor, yo pongo delante de ti este proyecto, yo quiero que tú seas honrado, glorificado, nadie da un peso, pero tú puedes glorificarte aún en esto, ¿no? Pero llegó un punto en el que yo ya no pude más. Y recuerdo claramente que yo miraba todo el tiempo mis mezquinos, o sea, era algo inevitable para mí estarlos mirando y saber que ahí estaban, ¿no? Entonces llegó un punto en el que yo a la mitad de la madrugada me rendí por completo a Dios y dije, Señor, ¿a quién engaño? Yo digo que estoy confiando en ti, pero no lo estoy haciendo. Mi cuerpo verdaderamente refleja lo que está, la lucha que está habiendo dentro de mí. Señor, ¿qué es esto delante de ti? Yo lo pongo delante de ti. Yo recuerdo que tuve un tiempo hermoso en la presencia de Dios, me derramé en el Señor y me sinceré. Le dije, Señor, realmente yo no estoy siendo honesta y creo que lo estaba haciendo, pero ¿a quién engaño? Tú conoces todo de mí, hay una lucha en mí y no estoy confiando en ti. Para nada lo estoy haciendo, yo te entrego esta situación, yo descanso en ti, voy a hacer lo que está en mis manos y por lo demás lo pongo en tus manos, Señor. Y verdaderamente experimenté esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Verdaderamente, mis hermanitas, en ese momento yo dejé de tener una lucha. Y yo recuerdo que mi semblante, mi amanecer, mi actitud hacia la vida era otra. Ya no traía eso que me afligía, que me traía preocupada, congojada, ¿no? De tal manera fue la paz que yo experimenté que yo dejé de mirar mis manos. Yo ya no estaba así como tocándomelas, yo ya no los estaba viendo, yo ya no los estaba. Entonces, recuerdo que pasaron 1 o 2 días, ¿verdad? No me acuerdo, pero cuando las miré, dije, ay Dios mío, tú hiciste un milagro, porque todos mis mezquinos se absorbieron. Ven que normalmente queda como una mancha, como una huella de que ahí hubo algo, ¿verdad? Es como si Dios, o sea, lo hubiera limpiado milagro. Él lo hizo. Sé que Dios hizo ese milagro. Limpió mis manos de una manera milagrosa y sé que fue Él. Dije, Señor, qué hermoso es verdaderamente confiar en ti. Experimentar el descanso que solamente tú puedes dar en aquellos que confían en ti. Y para mí fue algo maravilloso porque yo pude experimentar esa paz que sobrepasa entendimiento en algo que en ese momento a mí me traía dividida, afligida, afanada. Y no es por presumir, pero Dios se llevó toda la gloria y gané el primer lugar en mi proyecto. Y todo el mundo se sorprendía porque en verdad no lo podían creer. O sea, ¿cómo Evelyn ganó? Y es que no fui yo, fue la gracia de Dios respaldándome en mi vida. Y yo pude testificar de las maravillas de Dios. Pero el manifestar enfermedades, el manifestar síntomas es real. El cuerpo lo detecta, el cuerpo lo sabe. Si estás dividida, si hay una lucha, si no estás confiando en Dios, se va a manifestar. He escuchado de casos que hay personas que verdaderamente se sienten muy mal y es real. Para ellas su cuerpo lo está reflejando, pero hay una lucha en su interior. Hay una lucha en la cual clínicamente a veces no hay nada. Pero Dios sí sabe que tu corazón, tu mente, hay una lucha, estás preocupada, hay algo que te tiene dividida, afanada. Entonces,
Dios nos quiere llevar a ser cristianas de una sola pieza, no divididas, ni en la mente ni en nuestro cuerpo, porque se ve reflejado. Aquello que estamos viviendo se ve reflejado en nuestro ser. Yo no digo que siempre que pasemos una situación sea solo en nuestra mente, porque ciertamente estamos en un mundo natural donde presentamos malestares, enfermedades, pero ¿qué tantos provienen de una cuestión emocional, de una cuestión de estrés, de ansiedad? A lo cual Dios te dice, esa no es mi voluntad para ti. Yo no quiero que tú vivas de esta manera. Y es una realidad que el afanarnos, estresarnos, atemorizarnos, nos va a llevar a vivir muy alejadas del propósito de Dios para nuestras vidas. Dejaremos de experimentar esa gracia sobrenatural, extraordinaria, que Dios hace en la vida de aquellos que confiamos en Él, de aquellos que podemos descansar en que Él nos sustenta hasta el día de hoy. Y entiendo que sí, ciertamente hay situaciones que naturalmente nos van a inquietar, nos van a causar temor, angustia, incluso depresión, de manera que muchas veces podemos sentir que nos ahogamos. De esas veces que estás como a la orilla del mar, que te quieres levantar, que ya estás cansada de luchar, que ya solamente necesitas pararte y descansar, pero el mar llega y te arrastra y te arrastra. Es real. Estamos en una vida natural expuestos a muchas cosas. Es real que podemos sentirnos ahogarnos, sentirnos de esta manera, sentirnos angustiadas y, como lo mencionaba, incluso hasta la depresión. Pero Dios no quiere que permanezcamos en esa condición, ni que permanezcas sintiéndote de esa manera. Él ya pagó en la cruz para que tú y yo seamos rescatadas de esta manera de vivir. No por eso debemos de justificarnos o compararnos con aquellas hermanitas que tuvieron alguna crisis de ansiedad, tal vez, porque ese no es el estándar, o ese no debería de ser el punto de comparación al que debemos de llegar y aspirar. El estándar y el carácter al que tú y yo debemos de aspirar es ¿quién? Cristo, el carácter de Cristo, porque Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se hizo hombre para enseñarnos el camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él vino a darnos ejemplo, siendo todo hombre, de la manera en la que tú y yo debemos de vivir y en la manera en la que tú y yo debemos de conducirnos. Y sí, sin lugar a dudas, siempre va a ser más fácil sentirnos menos mal cuando nos comparamos con algunas personas que pasan por lo mismo y que están teniendo reacciones similares. Quizás eso nos pueda llevar a sentirnos no tan espirituales o no tan inmaduras en ciertas áreas de nuestras vidas. Pero al final de cuentas hay una falta de fe. Cuando decimos, bueno, sí, me sentí afanada, me sentí ansiosa, con una fuerte crisis de ansiedad o incluso de depresión, pero pues fulanita también actuaron igual o hicieron lo mismo que yo, porque realmente no debería de ser así, no debería ser ese el punto de comparación, porque no dependemos de un hombre o una mujer para poder estar bien espiritualmente. Nuestra fuente de vida, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Él es suficiente para ti, para mí. Él debe de ser el estándar al cual tú y yo aspiremos, en ese precioso carácter que debemos de seguir trabajando. Y sin lugar a dudas, necesitamos la palabra de Dios de continuo. ¿Por qué? Porque somos olvidadizas, porque somos frágiles, porque somos débiles, porque nos olvidamos con mucha facilidad de las bondades de Dios. A lo cual necesita Dios estarnos hablando con ternura, con amor, con paciencia, una y otra vez, para no olvidarnos de las maravillas de Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, para no perder el gozo, el contentamiento, el agradecimiento, a lo cual tú y yo podemos experimentar, a lo cual tú y yo podemos vivir, lo que mencionábamos hace un ratito en los pasajes que leíamos, ¿verdad? Muchas veces podemos estar viviendo una misma situación, pero sí marca una diferencia la manera en que vemos la vida. Si tú ves el vaso medio lleno,
la vida va a ser medio llena. Pero si tú ves el vaso medio vacío, también la vida va a ser así para ti, sin color, sin sabor. Todas las bendiciones que tenemos, todo por lo cual agradecer, dejamos de verlo porque nos centramos en aquello que no nos tiene contentas, que no nos da satisfacción, que nos da frustración, y dejamos de ver todo lo que Dios sí nos da. El vivir afanadas va a hacer que pasemos por alto lo que Dios ya hizo por ti. Recuerda, Él tiene cuidado de ti y lo ha tenido hasta el día de hoy y lo va a seguir teniendo. Que no podemos aumentar ni siquiera un codo a nuestra estatura o a nuestro cuerpo, por más que tú y yo nos afanemos. Y de igual manera hay cosas que no nos corresponden hacer a ti y a mí y debemos de ser diligentes. Pero hay cosas en las que ya te corresponde orar y esperar en Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotras. La vida pierde el sabor que tiene, el propósito de la vida, y todo se vuelve fastidioso porque no hay descanso en la palabra de Dios. Te sientes solo y crees que nadie te comprende, que nadie valora tu esfuerzo, todo tu trabajo, todo lo que haces incansablemente por el bien de los demás. Pero ¿no será que estamos siendo como Marta y no como María en los momentos en que más debemos de estar a los pies de Jesús? El afán te hace vivir en descontento, insatisfecha, malagradecida y ponemos más la mirada en todo lo temporal y pasajero más que en lo eterno y en lo celestial. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios para con nosotras en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Y cuando esta palabra nos menciona no apaguemos el Espíritu de Dios en nosotras, hace mención o la forma en la que se puede apagar la llenura del Espíritu Santo en nosotras cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, cuando amamos más las cosas de este mundo que las cosas de Dios y su palabra, cuando pasamos más tiempo en comunión con el mundo y las cosas de este mundo que nuestra íntima y personal comunión con Dios, porque ambas sabemos que ambas cosas se van a ver reflejadas en tu vida, tanto si eres espiritual o no lo eres, tanto si estás viviendo afanada, turbada, preocupada o estás confiando y descansando en el Señor. Si eres una mujer espiritual, se nota y se percibe, pero también si eres una mujer afanada. El afán nos provoca incertidumbre sobre el futuro. Y uno de los mayores generadores de la ansiedad es el miedo a lo desconocido, las decisiones importantes y aún los desafíos que pueden avecinarse a nuestras vidas que nos pueden llegar a parecer abrumadores. Decisiones importantes, cambios en tus vidas. Pero todo eso Dios te dice, ¿qué puedes hacer tú que no esté en mi control si confías en mí? Si eres guiada por mí, si esperas en mí. Es al nivel espiritual que Dios nos quiere llevar a vivir. Por ejemplo, recordemos el tan conocido pasaje de la Biblia en Mateo 8:23 al 27, donde se nos narra la historia cuando los discípulos enfrentaron ansiedad y miedo durante esa tormenta en el mar de Galilea. Y a pesar de estar con el mismísimo Jesús, se sintieron superados en el peligro que estaban enfrentando. Sintieron temor, angustia por lo que había de venir. Y eso denota ¿qué? Falta de fe, falta de confianza en Dios. Quizás las preocupaciones materiales pueden ser causa de afán en nuestra vida. La preocupación por la estabilidad financiera, las posesiones y el éxito material puede llegar a consumir tu mente por completo. La sociedad actual nos empuja a medir nuestro valor por aquello que poseemos. ¿Tienes mucho
vales mucho. Tienes poco, vales poco. Tienes mucho, me ayudas mucho. Tienes poco, no me ayudas. El mundo es lo que quiere implantar, es lo que ha implantado en la humanidad, pero no es el pensamiento de Dios. Porque todo eso nos mantiene divididos, distraídos de todo aquello que Dios quiere producir en nuestros corazones. Todo el carácter que aún es necesario sea formada en nosotras. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y como ya lo hemos aprendido, Dios no está en contra de prosperarnos y bendecirnos y darnos todo aquello que necesitamos. Incluso estoy segura que todas las que estamos aquí lo hemos experimentado. Dios nos da cada día mucho más de lo que imaginamos o aún de lo que necesitamos. Él no está en contra de prosperarnos, de bendecirnos, de darnos, pero sí que nuestro amor sea más grande por el dinero que por Dios. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará su fruto. Y la falta de fe y nuestra comunión con Dios pueden intensificar la ansiedad, la preocupación, la angustia. Cuando olvidamos que Dios es soberano y amoroso, caemos en esa trampa de depender únicamente de nuestras propias fuerzas. Dios contrarresta, mis amadas hermanitas, todos esos pensamientos y sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, ¿verdad? Al contrario a lo que el mundo quiere implantarnos. Isaías 41:10 que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, 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 siempre te ayudaré. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. ¿Es suficiente para que tú tengas paz? ¿Eso es suficiente para que tengas contentamiento? ¿Para que tengas seguridad? Lo debe de ser, porque Él lo es todo en nuestras vidas, porque Él es el Todopoderoso, Él es el todo de nosotras. A lo cual, la siguiente frase que es: alégrate en el Señor. ¿Están alegres en el Señor? Amén, ¿verdad? Alégrense en el Señor. El contexto que rodea nuestro pasaje principal lo encontramos en Filipenses 4:4 y 5, que dice: regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez te lo digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Si lo tenemos a Él, mis hermanitas, lo tenemos todo. Y cuando el apóstol Pablo citaba estas palabras, animaba a los filipenses a regocijarse en el Señor. Y que su felicidad, su paz, su alegría no provinieran de las circunstancias, sino solamente de Dios, sin importar cuál sea la situación por la que tú te encuentres en este momento de tu vida. Pablo es alguien que vivía con agradecimiento a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz en rescate de él. De manera que Pablo amaba su comunión con Dios, y para él el vivir era Cristo, pero el morir era ganancia. Él no se aferraba a las cosas de este mundo, él no se aferraba a tener o no tener. Él experimentaba la alegría en el Señor. Estuviese en la cárcel, estuviese en persecución, estuviese pasando hambre, estuviese pasando pobrezas, escasez, el gozo de Pablo era el mismo. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor, porque amaba a Dios, y el tener a Dios en su vida y en su corazón lo era todo. Porque era alguien que realmente había aprendido a vivir con un propósito de vida espiritual y tenía la plena certeza que esta vida no lo era todo, mis amadas hermanitas, que a Él y todos en quienes hemos creído en Cristo Jesús nos espera una patria celestial. En Él lo tenemos todo. Y justamente platicaba con mi esposo hace unos días, él me platicaba estábamos recordando, mejor dicho, cómo
Cuando estábamos en Ixoye 1, así lo llamamos, en el primer lugar en donde Dios nos estableció como casa de oración Ixoye, era curioso que de las reuniones que teníamos por las tardes, noches o de los domingos también creo, había un hombre que se acercaba, no una vez, sino varias veces a las afueras de la iglesia. Y estaba atento y él anotaba. Todo lo que él escuchaba, él anotaba. Y varias veces se le invitó a pasar. Y pase, mire, siéntase bienvenido. No, gracias, aquí estoy bien. Y así, ¿no? Pero era curioso porque no, es que yo soy católico. Y bueno, pero paz es la palabra de, no, gracias, aquí estoy bien. Y que pensábamos esa parte, ¿no? Que todos aquellos que no están lejos del reino de Dios. Y qué triste es no estar lejos del reino de Dios, porque no estás dentro. Estás cerca, pero no estás dentro. Y alguien que está cerca, sí, puede escuchar de Dios, puede ver las maravillas de Dios en otros, puede ver cómo el Señor hace milagros, maravillas, cómo una persona puede experimentar paz en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la falta de trabajo. Pero estar bien con Dios. Y ciertamente hay una lucha, somos humanas, sentimos, hay una lucha de emociones, a veces va a ganar más un temperamento que el dominio propio, pero a lo cual Dios te dice, lucha espiritualmente, no carnalmente. Esfuérzate más en mis fuerzas, no en tus propias fuerzas. Confía más en mí, crece en fe, crece en sabiduría, crece espiritualmente, crece en el carácter de Cristo para que estés dentro de la presencia de Dios. Porque si Dios está en ti, mi hermanita, ¿quién contra Él? ¿Qué contra Él? Si Él lo llena todo en ti y en mí, si Él gobierna todo en ti y en mí, debe de ganar esa naturaleza espiritual en nosotras, debe de llevarnos a anhelar más de su presencia gobernando en nosotras. Y realmente no solamente estar cerca del reino de Dios, sino estar dentro y tener la completa certeza y seguridad de que cuando partamos de esta vida, estaremos eternamente en la presencia de Dios, en el gozo de la salvación de Dios. A Dios sea toda la gloria, porque Él ya lo hizo todo por ti y por mí. Y aprender a lograr a vivir bajo esta perspectiva o esta óptica espiritual es algo glorioso. Santiago lo sabía bien y él también testificaba acerca de esto. Santiago dice en 1:2 al 4 que por nada, Santiago 1:2 al 4, vamos a leerlo juntas. Los voy a leer textualmente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando tú te encuentres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguno. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Tú te preguntarías, ¿cómo es que alguien puede tener gozo en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de la tempestad, en medio de la aflicción? Pero bajo la óptica de Dios sí es posible. La respuesta del cristiano debe de ser el gozo, porque las pruebas son lo que Dios utiliza para hacernos pacientes, para formar carácter. Una virtud fundamental en la vida del cristiano. Necesitamos crecer al carácter de Cristo y que nuestro estándar de conducta sea Cristo y no lo que vemos en el mundo. Cuando los cristianos enfrentamos diversas pruebas, circunstancias difíciles, pueden responder con gozo, porque eso es una señal de que Dios está produciendo algo bueno en nuestras vidas. Y recuerdo que las palabras de mi esposo, ¿verdad? Que de repente cuando yo quiero llegar, cuando llega él y quiero contarle todo,
las 1800 palabras del día que quiero, que tengo que decir como mujer. De repente le digo, es que pasó esto y es que pasó el otro y es que ahora esto. Y recordaba esas imágenes de como un tierno dinosaurio de Barney, cuando empiezas a hacer la tarea con tus hijitos, ¿verdad? Sí, aquí 1 más 1, 2, pero de repente ya pasa y ay, quiere salir el dinosaurio Rex, ¿verdad? Y así como que, ay, Dios mío, dame paciencia, dame dominio propio. Y a lo cual mi esposo me decía, es que están siendo un instrumento para formarte a ti, para formar tu carácter, tu paciencia, tu dominio propio. Y digo, ay, Señor. Y realmente sí, es que debemos de aprender a ver la vida de esa manera, ¿verdad? Cómo es que todo cumple un propósito para bendición, para formación, para crecimiento de carácter y para llevarnos a crecer espiritualmente, crecer en paciencia, en amor, en ternura, en dominio propio, porque es necesario que lo hagamos. Ciertamente hay situaciones muy apremiantes que nos van a querer llevar a nuestro límite máximo, ¿verdad? De paciencia, de dominio propio. Situaciones que nos quieran llevar a un estado de profunda ansiedad, de una profunda depresión tal vez, y afán, en la medida en la que esto sea tan abrumador para ti. Pero Dios te dice, no lo permitas, porque yo soy el todo en tu vida. Y yo debo de ser lo suficiente para que tú no te sientas de esta manera. Ya sea que te puedas sentir afanada en tu trabajo, en tu hogar, en tu escuela, para entregar o cumplir con ciertas responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Con un cierto tiempo, un estándar, y que de repente dices, se me está acabando el tiempo, tengo que acabar, tengo que hacer, y tu cuerpo está agonizando. Y eso es una realidad. Sin lugar a dudas, todo ese estrés, todo ese enojo, toda esa frustración no es el propósito de Dios para nosotras. Nos centramos tanto en querer resolver aquello que tenemos enfrente que nos olvidamos de lo más importante, que es agradar a Dios, que es dar la respuesta que Dios está esperando en nuestras vidas y seguir siendo formadas a ese carácter de Cristo. Porque lo contrario de vivir con gozo, ¿qué es? Lo contrario de vivir con alegría, con contentamiento, con agradecimiento, es vivir con afán. Es decir, con frustraciones, insatisfecha, desdichada, malagradecida, enojona. Y cuando la Biblia menciona en 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu, se refiere a que no te apartes de Dios, que no descuides tu comunión con Él, que no apartes tu mirada de Dios. Ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotras, lo cual nos capacita para poder lograrlo. Esa sed interna que está en nuestros corazones no es realmente una sed por personas, por cosas o porque te vaya bien en la vida. Nosotras pensamos que es eso, el mundo piensa que es eso, pero al final es una sed por Dios. Es un anhelo por Dios y es un anhelo que no puede ser satisfecho sino solamente por Dios. Es una evidencia de una verdadera conversión, el tener el corazón dispuesto a Dios, el tener hambre y sed por su palabra. Porque si no hay ningún anhelo interno en tu espíritu por Dios, realmente debemos de examinar nuestras vidas y saber si estamos si somos nacidas de nuevo y estamos dentro, no cerca, dentro de la presencia de Dios, porque Él debe de llenarlo todo en nosotras. Él debe de ser capaz de producir gozo en medio de las situaciones difíciles. Lo hizo en Pablo y en muchos hombres y mujeres que dan testimonio de que en Cristo sí es posible, que Él debe de darte el valor, la confianza, la seguridad que necesitas como mujer, en tanto estés acompañada o en tanto estés sola. Al tenerlo a Dios lo tenemos todo, mis hermanitas, y Él debe ser suficiente en nosotras. Tienes buenas razones para alegrarnos, para ser agradecidas, para llenarnos de la presencia de Dios. Porque
esa felicidad, ese gozo, esa seguridad, no te la va a dar la seguridad financiera, ni la estabilidad social, ni un hogar, ni esposo, ni hijos, ni dinero. Tus buenas obras quizás creas que te lo puede dar, pero al final de cuentas el gozo verdadero te lo va a dar Dios. Sea que tengas dinero o no lo tengas, sea que sepas qué vas a comer mañana o no lo sepas, porque si confiamos en Dios, Él puede mandar incluso ángeles a la puerta de tu casa y llevarte el alimento. Lo ha hecho con muchas personas, tú no eres la excepción, pero Dios quiere llevarnos a un nivel de fe mayor. Dios quiere llevarnos que aunque no entendamos por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, sigas teniendo el gozo. Y es algo bien hermoso que lo hemos compartido con algunas de las amigas que están aquí presentes, como recordando lo que vivimos hace 10 años quizás. En el momento parecía abrumador, en el momento parecía muy difícil de soportar, de sobrellevar. Y ay, me estoy ahogando en un vaso con agua y es que esto ya me arrebasa y me ahogo y me siento así. Y después te dices, ay, era un vaso con agua, no era para tanto. Y pasa el tiempo y dices, Señor, en el momento yo no lo podía ver, no lo podía entender, pero ahora entiendo el propósito de todo lo que yo viví. Ahora entiendo por qué permitiste que las cosas fueran de tal o cual manera. Ahora puedo, como Pablo, entendió y reconoció su condición antes de Cristo, que al tenerlo a Él, dijo, yo no puedo volver a vivir igual, yo no puedo volver a ser la misma persona, yo no puedo seguir afanado por las cosas que estaba afanado antes. Si lo tengo ahí, lo tengo todo. Y él se maravillaba, y era tal el amor de Pablo hacia con Dios, porque el amor que Pablo había recibido de Dios era más grande, y él lo reconocía en su vida, y él lo anteponía en su vida, de manera en que eso era suficiente para que Pablo pudiera experimentar gozo en los tiempos más difíciles y en las pruebas más difíciles de soportar, hablando de humanamente, ¿verdad? Pero sin en cambio, él buscaba agradar a Dios con su manera de vivir. Que nuestro gozo, mis amadas hermanitas, no dependa de las circunstancias, no dependa de lo que tenemos, sino que tenemos a Dios. Él puede ser el todo en nosotras. En Dios podemos vivir alegres y gozosas, incluso en los momentos de dificultad. Si se lo permitimos, su Santo Espíritu nos alienta y nos recuerda el gran amor de Dios para con nosotras y la obra redentora de Jesús en la cruz. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Realmente podemos estar seguras que si elegimos no afanarnos y alegrarnos en Dios ante las distintas dificultades que vamos a seguir enfrentando en la vida, podremos experimentar verdadero gozo, ese que solamente proviene de Dios y que nadie te lo puede arrebatar. Romanos 15:13 dice, pero el Dios de esperanza los llene de todo gozo y esa paz que al creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquellos, mis amadas hermanitas, para quien hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos verdaderamente experimentar gozo y paz, sea cual sea nuestra situación. Y ciertamente hay situaciones que nos desafían, situaciones que nos van a llevar a sentirnos muchas veces reprobadas, por no crecer espiritualmente, por no crecer en ese carácter que Dios quiere formar en nosotras y sentir ese desánimo por seguir fallando una y otra vez ante las mismas situaciones muchas veces. Pero nuestro estándar de conformidad no debe de ser el que ves en otras hermanitas, batallando con las mismas cosas, o ver una iglesia tan ligera o permisiva o en donde no se predica la palabra de Dios. Tu estándar de carácter espiritual debe de ser Cristo y solamente Él. Busca llenarte de la palabra de Dios, procura amistades que te lleven más a Dios y no menos. Que tú puedas ser un bálsamo en la vida de otros, que tú puedas ser un instrumento
de la proyección del gozo de Dios. Y es algo que yo le doy muchas gracias a Dios, porque mi esposo es alguien que en verdad me enseña mucho y me da ejemplo en carácter. Y cuando de repente me quiero sentir ahí en mis luchas, medio que digo, ay, de repente dice, ¿te sientes medio malagradecido? Y yo, y si me tenía ganas de sentirme medio malagradecida, malhumorada, no, me siento contenta. Porque ciertamente es eso, o sea, ayer pensaba, y ayer fue un día para mí de muchas actividades, pues, y al final era así como de, ay, y yo pensaba, bueno, quisiera no tener lo que tengo, no hacer lo que hago para no sentirme así. No, la realidad es que no lo elegiría. O sea, agradezco a Dios por lo que tengo, agradezco a Dios por las ocupaciones, por lo que puedo hacer, por la salud, porque puedo hacerlo. O sea, y a veces nos olvidamos de eso y nos queremos sentir un poquito malagradecidas, un poquito malhumoradas, cuando Dios nos dice no, escoge el ser alegre, escoge el buscar a Dios, escoge el crecer en fe, escoge el maravillarte del obrar de Dios. Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez se los digo, regocíjense, alegraos en el Señor. Todos los justos exáltenle, porque su alabanza es ¿qué? Hermosa, mis amadas hermanitas, con los íntegros de corazón. Porque recta es la palabra de Dios. Grandes son las obras de Dios. Su fidelidad es manifiesta en la vida de todos nosotros, porque recta es su palabra, de manera en que sea llena toda la tierra de su majestad. Amén. Pues amadas hermanitas, hemos llegado a la conclusión de este año en este ministerio que Dios tan hermosamente Él ha sustentado con tanto amor. Y yo me maravillo porque el Señor está llevándonos a un crecimiento espiritual. Yo puedo dar testimonio de que quienes están aquí han crecido espiritualmente. Y sé que el Señor las quiere llevar a un nivel aún más alto, a un amor más profundo, a una fe más grande e inquebrantable en el Señor y en los propósitos de Dios en su obrar. De manera en que no se afanen por nada, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En acción de gracias y ruego para con el Señor, para que Él guarde nuestro corazón y Él guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y Él debe ser suficiente, llenando nuestro corazón. Amén. Pues bueno, en ese gozo, en esa alegría de poder clamar, alabar al Señor, las animo a que se levanten, a que cantemos cánticos de alabanza al Señor, a que con todo nuestro corazón le demos gracias y nos alegremos en la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos están alegres? Amén. Si quieren cantar al Señor, vamos a alegrarnos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Un momentito. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno, y nos alegramos en ti, Señor, porque tú eres nuestro gozo y de ti viene nuestra alegría, nuestra paz y nuestra seguridad, Señor. Gracias te damos. Vamos a aplaudir a Él. Alegraos en el Señor, todos los
los justos exáltenle, su alabanza hermosa es. Los íntegros de corazón aclamar el nombre de Dios, arpa y salterio alábenle, canten con júbilo a nuestro Rey, con cántico nuevo hacerlo bien. Dile: porque recta es tu palabra, Señor, grandes tus obras, tu fidelidad. Porque recta es tu palabra, Señor, se llena la tierra de tu majestad. Porque recta es tu palabra, Señor, grandes tus obras, tu fidelidad. Porque recta es tu palabra, Señor, se llena la tierra de tu majestad. Gracias, Señor Jesús. Nos alegramos en ti. Dile: alegraos. Alegraos en el Señor. Todos los justos exáltenle, su alabanza hermosa es. Con los íntegros de corazón aclamad el nombre de Dios, arpa y salterio alábenle, canten con júbilo a nuestro Rey, con cántico nuevo hacedlo bien. Porque recta es tu palabra, Señor, grandes tus obras, tu fidelidad. Porque recta es tu palabra, Señor, se llena la tierra de tu majestad. Porque recta es tu palabra, Señor, grandes tus obras, tu fidelidad. Porque recta es, se llena la tierra con tu voz. Porque recta es tu palabra, Señor, grandes tus obras, tu fidelidad. Porque recta es tu palabra, Señor, se llena la tierra de tu majestad. Porque recta es tu palabra, Señor, grandes tus obras, tu fidelidad. Porque recta es, se llena la tierra de tu majestad. Se llena la tierra de tu majestad, Señor, y mi corazón se ha lleno de tu gozo. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor, nos gozamos en tu presencia. Porque tú eres fiel, tú eres bueno y misericordioso, Señor. Nos alegramos en ti, porque tú eres nuestro gozo, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Mis hermanitas, pues, que Dios les bendiga. Sigamos con este gozo, conviviendo en este tiempo. Salúdense unas a otras, bendíganse y disfruten este tiempo. Dios les bendiga, mis hermanas. Mis amadas hermanitas, pues que este